Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aniversario número 75 de la Iglesia de los Morales. Se dice que el hermano Lupe Ortega, o que también registrado como Anastasio Ortega, nació en los Estados Unidos, probablemente, y que de ahí familiares vinieron a vivir a Salamanca por cuestiones de trabajo al Cuecillo en Salamanca. De ahí vieron que las tierras de los Morales eran tierras fértiles, hermosas. Un pozo, el llamado Pozo Azul, brotaba el agua solita, como un manantial. El hermano Lupe Ortega conoció el Evangelio porque sus abuelos, que vivían en la Ciudad de México, cuando ellos los visitaban, los llevaban siempre a la iglesia de Portales. Ahí el hermano Lupe conoció al hermano Josué Mejía y lo escuchó predicar. Después estuvieron en los Estados Unidos y cuando hubo la repartición de tierras, ellos vinieron y tuvieron la oportunidad de tener tierras en San Antonio de los Morales. Para esas fechas el hermano Lupe tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. De una manera muy maravillosa, el Señor lo bautizó con su Espíritu Santo en un día lluvioso. Es hermosa la experiencia que él tuvo, porque a partir de ese momento empezó a buscar al Señor y empezó a orar ahí en los Morales. Dicen que después viajó hacia la Ciudad de México y habló con el hermano Josué Mejía, quien el mes de mayo de 1950 envió al hermano Pedro Antíoco y al hermano Leopoldo Pliego, quienes estuvieron predicando por 3 días en la casa del hermano Lupe. Después lo llevaron al hermano Lupe con el hermano Melquiades Vera, quien actualmente era el presidente del consistorio de Guanajuato. Y este hermano Melquiades Vera envió al hermano Maximino Reyes y al hermano Polo Reyes, quedándose al frente de la misión de los Morales, en donde trabajaron por 2 años en la predicación de la palabra y en la construcción del primer templo en ese lugar. Después llegó el hermano Segoviano, que estuvo unos pocos meses al frente, igualmente el hermano José Alvarado, el hermano Nacho Juárez. Después de estos hermanos quedó al frente como pastor el hermano Lupe Ortega, quien pastoreó esta iglesia hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Hay anécdotas muy hermosas en el transcurso de estos 75 años de grandes milagros, de grandes maravillas que el Señor concedió en este lugar. De la iglesia de los Morales se inició el trabajo en Celaya. De ahí los hermanos salieron para hacer cultos a Celaya.
También el hermano Lupe viajaba a Salvatierra, donde hacía cultos en Salvatierra, visitando a 2 ancianos que lo recibían en su casa. También estuvo haciendo cultos en San Miguel de Allende y tuvo un programa radial por las mañanas muy temprano que mucha gente escuchaba y mucha gente venía de diferentes lugares para escuchar la palabra del Señor en este templo Emmanuel en Los Morales. Hay muchas anécdotas por contar, hay muchas cosas por compartir. Quiero dejarles aquí un video donde escucharemos el testimonio del hermano Gilberto Ortega, el hijo mayor de mi hermano Lupe Ortega y quien actualmente es pastor de la iglesia de Celaya. También les dejaré aquí el video de la hermana Elizabeth Guerrero, sierva del Señor, una gran mujer que ha predicado el Evangelio en casi todo el presbiterio de Guanajuato. Los testimonios de ellos, de las experiencias vividas en la iglesia de Los Morales. La paz de Dios, amados hermanos, estamos aquí con los pastores, mi hermana Elizabeth Guerrero, mi hermano Gilberto Ortega, y estamos para escuchar de sus propios labios la experiencia que ellos tuvieron en la iglesia de Los Morales, que estamos celebrando su 75 aniversario. Hermano Gil, ¿qué experiencia recuerda usted de niño en la iglesia de Los Morales? Hermano, yo recuerdo que era una iglesia que se daba constantemente la presencia de Dios. Recuerdo que mi madre dirigía los cultos y mi papá predicaba. Cuando yo miraba que mi mamá dirigía los cultos, las direcciones, empezaban los cultos y en muy pocos minutos caía el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas allí, hermano, en el templo. Y recuerdo que en algún momento dado escuché a mi padre que le decía: haz breve la dirección. En cuanto esté en el fuego del Espíritu, me lo pasas todo luego. Y así lo tomaba mi padre, enseguida de la dirección empezaba él, y en el mismo tenor mi padre me iniciaba a predicar, que la verdad yo creo que no recuerdo más que había puros cultos con bendición, que salíamos llorando todos, toda la iglesia lloraba, toda la iglesia salía bendecida y salía muy edificada. La predicación, yo me acuerdo de mi padre haber hecho una predicación aburrida, siempre eran predicaciones pues, llegaban al corazón, fuera un niño o fueran todos los grandes, y yo miraba que la gente iba y le gustaba ir. Qué hermosa experiencia, hermano Gil. Hermana Eli, cuando usted llegó como joven a visitar la iglesia de Los Morales, ¿cuál fue su experiencia? Mi experiencia como tal, hermano, es que era una iglesia donde había mucha vida, había muchos jóvenes, pero aparte de eso era que todos los días eran cultos muy agresivos. Yo pude estar con algunos compañeros, amigos y mi familia, y de verdad disfrutábamos estar ahí porque se sentía la presencia del Señor. Esa es mi experiencia. Qué hermoso, hermana Eli. Y después usted llegó y se casó con el hermano Gilberto. Llegó a Los Morales ya como una esposa. ¿Cuál es su experiencia que recuerda ya como esposa del hermano Gil en Los Morales? Yo venía de Portales, hermano, y era un cambio muy grande, pero el ver que esa iglesia buscaba y amaba a Dios era algo que llenaba el corazón. Ahí una de las cosas que recuerdo, hermanos, fue cuando el hermano Lupe, en alguna ocasión, por motivos que no podía estar, me dejó al frente. Yo jamás había dado un sermón, hermano, como tal. Yo nunca había estado dando una escuela dominical, y de verdad
creo que de verdad Dios tiene siempre propósitos, ¿sí? Yo temblaba, pero el Señor en su misericordia pues me permitió así iniciar de alguna manera, porque también trabajaba como instructora. Como instructora tuvimos bendiciones muy grandes, pero esa experiencia a mí me marcó. Qué bonito, hermana Eli. De verdad que no teníamos el conocimiento que su primer sermón fue ahí, en la iglesia de Los Morales. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en este 75 aniversario de la iglesia Emmanuel en Los Morales. Gracias, hermanos, por su participación. El Señor les bendiga mucho y deseamos que sigan siendo un matrimonio usado y bendecido grandemente por el Señor. La paz de Dios. Gracias. Han pasado varios siervos y no quisiera dar todos los nombres porque a lo mejor omito algún nombre de los siervos de Dios que estuvieron ministrando en esta iglesia de Los Morales. Pero hoy, en este 75 aniversario, rogamos a Dios, suplicamos a Dios para que haya un avivamiento, un gran despertar a la predicación del Evangelio en este lugar, y que Dios bendiga cada una de las familias, cada uno de los hogares que se reúnen en este lugar. Que el Señor bendiga a su siervo, el hermano Juan Manuel Ponce, quien actualmente es el pastor de esta iglesia y que ha estado sirviendo al Señor por 11 años. Feliz aniversario, Iglesia de Los Morales. El presbiterio de Guanajuato te saluda en el nombre del Señor Jesús y desea que abundantes bendiciones sean derramadas sobre esta iglesia. La paz de Dios.